Vamos a ver un nuevo tipo de dato. Esta nueva variable se llaman los strings o las cadenas. Es un dato alfanumérico. Es un conjunto compuesto por caracteres. Recuerden que caracteres puede ser todo lo que usted escriba con el teclado. Los símbolos, los números, mayúsculas, minúsculas, etcétera. Entonces las cadenas disponen de propiedades y comandos. Aparece entre comillas esta palabra que más adelante vamos a entender el verdadero significado de qué es un comando para nosotros y esto nos permite interactuar con el conjunto de caracteres desde programación. Para poder entender el conjunto de caracteres vamos a explicar qué es un carácter. Y el carácter en programación se define con un tipo de dato también que se conoce como un char. Un carácter es la mínima expresión de una cadena. Recuerden, puede ser un símbolo, un número o una letra. Y es importante notar que los caracteres son representados en el computador por un número. Por eso es posible escribir un carácter usando la combinación de al más un número. En el caso del arroba, la combinación sería al 64. Entonces de pronto más de uno le ha pasado que no encuentra la arroba y escribe al 64 y aparece el carácter. Es porque el número 64 es la representación numérica de ese carácter. Entonces acá les incluyo una tabla de los principales símbolos. Recuerden que los símbolos son muy grandes. Esta digamos que es una tabla básica. Miren por ejemplo que no está en el caso del español, no está la ñ, no están las letras con tildes, etcétera. Muchas de estas cosas se basan en el idioma inglés para representar los símbolos. Acá les subrayo de dónde sale el 64. Del arroba equivale al 64. Si escriben al 65 aparece una A mayúscula o al 97 aparece la A minúscula. Igual pueden probar con estos caracteres que son menos frecuentes de encontrar y además no son fáciles de escribir utilizando el teclado. Vamos a ver cómo se puede crear una cadena. Para crear la cadena simplemente declaramos utilizando la palabra reservada string el nombre de la variable, el operador de asignación y un valor alfanumérico. En este caso se tiene en cuenta las dobles comillas para representar el valor y al final punto y coma. Muy importante, los índices, similar a los índices que veíamos en los vectores, arrancan en cero y terminan en la cantidad de elementos menos uno. Muy importante tener en cuenta, miren por ejemplo el 4 está señalando el espacio. Un espacio también es un carácter. Entonces esta cadena tendría 9 índices o 10 incluyendo el cero. Para conocer la cantidad de caracteres hay uno de esos comandos que hablábamos ahorita. El comando es length. Length me va a dar la longitud. Entonces me va a decir que 10 es el total de caracteres. Luego, cuando necesitemos interactuar con las cadenas, vamos a ver que necesitamos realizar diferentes operaciones, pero hay que tener algo en cuenta y es que las cadenas son inmutables. Es decir, que no pueden cambiar. Si usted asigna una cadena, un valor de cadena a una variable, este dato no cambia. Más adelante les voy a explicar la razón de esto, pero por el momento entendemos como que no cambia. Pero aún así tienen poderes los cuales llamaremos comandos. Entonces esos poderes son, si yo quiero una palabra que está en minúscula, puedo utilizar un comando para convertirla en mayúscula. Ese comando se llama toUpperCase. ToUpperCase permite convertir una palabra en minúscula a mayúscula, simplemente usando el comando. Hay otro comando
me da la mínima expresión de la cadena de caracteres, y es el char at. Entonces si yo le paso char at 0, entonces devuelve un char, que es la representación del carácter en la posición especificada por el índice, en este caso 0. Entonces miren acá que me está devolviendo h del ejemplo anterior. Muy importante, cuando se utilizan comillas dobles tenemos una cadena o un string. Pero cuando se usan comillas simples estamos hablando de un carácter. Por ejemplo, miren acá, las comillas simples indican que este valor es un char. ¿Cuáles son los principales comandos? Entonces ya habíamos visto, el length me da la longitud, que es un número entero. El char at me retorna un char y recibe un entero, que es el índice. Aquí también hay que tener igual precaución con no acceder a una posición que no esté dentro del rango de caracteres válidos, o sea que no sea menor que 0 y menor a la longitud de la cadena, y me retorna un char. El substring me permite obtener una subcadena que depende del valor inicial y el valor final j, y me va a retornar una cadena. Luego sigue con contains, que recibe una cadena y la va a comparar con otra y me retorna un booleano, true o false, dependiendo si la contiene o no. Luego está concat. Concat me permite concatenar dos cadenas, es decir, poner una al lado de la otra, y me retorna la cadena. Lowercase pasa a minúscula, to uppercase pasa a mayúscula. Split lo que hace es que divide una cadena por medio de un delimitador, que sería el dato que yo le paso acá. Entonces si yo quiero dividir una cadena que tiene espacios, por ejemplo una frase, con esta función podría retornar un array con las palabras de la frase. Si le paso aquí el delimitador, que sea el espacio. Y por último, un comando muy importante, que es el equals, me permite comparar si dos cadenas son iguales. Para tener el listado completo de comandos, les voy a dejar en el video este enlace, la documentación string. Gráficamente, ¿cómo se usan? Vemos, por ejemplo, el equals lo que hace es que compara dos cadenas. Tener hola en minúscula es diferente a hola en mayúscula. Entonces esto me va a retornar falso. Esta aclaración es clave porque es un error frecuente en programación. El doble igual no se debe usar para comparar si dos cadenas son iguales. Siempre se debe usar el equals. Ya habíamos visto el len, que toma la cadena y cuenta, me dice cuántos caracteres tiene. Y el concat lo que hace es que si yo tengo dos cadenas, las va a concatenar para que la concatenación quede de esta forma. Y como les decía, para consultar el resto de comandos, que son muy amplios, se recomienda consultar el API del lenguaje, que es bastante extenso. Hay unos ejercicios que les recomiendo realizar. Es imprimir una cadena de atrás para adelante. Esa se hace con un ciclo y con el comando charat. Convierta los índices pares en mayúscula y los impares en minúscula. Entonces está nuevamente un ciclo, la comparación de si el índice es par o impar, y el comando mayúscula y minúscula. Y reemplazar las vocales de una cadena por el símbolo asterisco. Entonces, para resolver esto es necesario mirar el API y encontrar un comando que me permita realizar este tipo de operación. Vamos a pasar a un programa donde miremos cómo funcionan las cadenas. Vamos a crear la clase cadena.java y el método main. Entonces primero definamos una cadena.
y vamos a imprimir str.charat vamos 2 y vamos a compilar y ejecutemos el programa. Entonces miren que retorna L. Vamos a ejecutar el comando to uppercase. Miren que para ejecutar el comando utilizo el nombre de la variable y ese punto se llama el operador punto, que permite acceder a los comandos de la variable string. Si compilo nuevamente y ejecuto, vemos que la palabra aparece ahora en mayúscula. Y si quiero tener la cantidad de elementos de la cadena, utilizo length, pero muy importante, debo poner los paréntesis, porque recuerden que los arrays también tienen la propiedad length, pero para los arrays es una propiedad y para las cadenas es un comando. Entonces aquí, si compilamos y ejecutamos, va a decir que la longitud es 4. Por último, para darles una pista de cómo se haría para invertir o para recorrer la cadena, entonces voy a imprimir, entonces miren, str.len y más y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a imprimir utilizando el char at de ahí, le vamos a concatenar un underline para que veamos lo fácil que es interactuar con las cadenas. Entonces ahí, bueno, entonces queda en la misma línea. Si yo quiero que imprima, ahí quedan en líneas diferentes. Entonces si yo quiero que imprima en la misma línea, le pongo acá el print. Entonces nuevamente compilo y ejecuto y ahí ya tenemos la, la palabra nuevamente. Las cadenas tienen un uso específico para trabajar textos o datos alfanuméricos que no cambian. En el próximo video vamos a hablar del Stream Builder, que es una forma de optimizar los programas que tengan que interactuar con textos o con operaciones de entrada y salida.